Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida al doctor Mauro Andino, analista político, primero solidarizándonos públicamente por estar dentro de esa lista negra del régimen de Daniel Noboa y segundo, preguntándote sobre este hecho. Lady Diana Salazar, la fiscal que llegó al cargo con una calificación de 10 sobre 20 y que tuvo una exposición oral nefasta, pero que aún así la calificaron con la nota más alta, la cual le permitió llegar al cargo de fiscal general del Estado, ha renunciado. ¿Cuáles son tus apreciaciones en torno a ello? Bienvenido. Frank, gracias por la invitación. Un saludo cordial para toda la audiencia. Valoro mucho esas palabras de solidaridad en primer término, las que acabaste de manifestar. Ahí seguimos en la lucha, en el activismo y por supuesto intentando hacer pedagogía jurídica y política con los temas que son de coyuntura. Ya en lo de fondo, respecto de lo que tú planteas, sin duda es algo que nos ha tomado por sorpresa. La mayoría de ecuatorianos, por no decir todos, desconocíamos, ni siquiera se sospechaba que Diana Salazar iba a renunciar el día de ayer y que dejaba este organismo que lamentablemente se ha convertido en una agencia de poder punitivo del Estado que actúa de manera selectiva. Esto es tal vez el mayor legado de Diana Salazar. Si bien han existido casos que se le puede reconocer a ella como destacados del tema de metástasis, por citar uno, en muchos otros ella ha actuado con absoluta lentitud, con mucha debilidad, al contrario de lo que ha demostrado en otros procesos penales, donde ha sido absolutamente contundente, muy ágil, rápida en emitir una serie de actos urgentes, diligencias, que entre otras cosas llevaron a la proscripción de determinados actores políticos, a la persecución de otros, a la privación de la libertad de otros tantos, y sin embargo, otros casos que también eran muy relevantes para la opinión pública nacional quedaron en el olvido. La lista es larga en ese sentido. Creo que esta selectividad es tal vez la huella indeleble de esta gestión de la Fiscalía que ha hecho del aparato represivo del Estado una herramienta de gestión política. La judicialización de la política, tristemente, es una práctica perversa en nuestro país que nos hace daño en términos institucionales, pero fundamentalmente nos hace mucho daño a nivel democrático porque distorsiona el ejercicio de los derechos, los mutila, los transgrede, pero también influye en la toma de decisiones políticas por parte de los ciudadanos toda vez que la imagen pública de cualquier individuo puede ser lapidada con una simple investigación o con una simple decisión de un órgano como Fiscalía que tiene entre sus competencias la investigación preprocesal y procesal penal. Dentro de los sinnúmeros de casos que la Fiscalía dejó en el aire, por así decirlo, está INA Investment, que le involucraba al expresidente Lenín Moreno. También está el tema de Flopec, de Guillermo Lazo. Quisiera unos comentarios sobre el último, porque ella pidió la nulidad del caso de corrupción del gobierno del encuentro de Guillermo Lazo. ¿Qué decir al respecto? Ella solicitó esto, luego el juzgado ya prácticamente lo exculpó al expresidente y banquero Guillermo Lazo y después ella renunció. ¿Causa, causalidad o coincidencia todo esto? Mira, yo creo que hay que hacer un análisis desde dos panoramas a la gestión de Diana Salazar. Por un lado, un análisis estrictamente institucional y de otra parte, un análisis en términos democráticos. Y a nivel institucional, por ejemplo, creo que es fundamental exigirle una rendición de cuentas, entre otras cosas, sobre qué hizo Fiscalía al mando de ella para reducir el índice de violencia criminal en el Estado. ¿Por qué? Porque Fiscalía es un órgano clave que debía coordinar acciones con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior,
con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio de Defensa, con la Unidad de Análisis Financiero, con la La UAF, Superintendencia de Bancos, con la Superintendencia de Compañías, con el Centro de Inteligencia Estratégica, el CIES. Es decir, este no es un componente menor, porque a veces se piensa que el tema de la criminalidad es única y exclusiva responsabilidad de la Policía Nacional. Y aquí se necesita la participación de una serie de agentes estatales o instituciones que deben abonar a la disminución de la criminalidad. Entonces sería importante hacer una valoración de qué tanto se hizo desde Fiscalía en este sentido. Luego, aterrizando ya en los hechos concretos, se debería evaluar cuántos delitos de los que se cometieron durante los últimos 6 años, que es el periodo que ha durado Diana Salazar en el cargo, cuántos de esos delitos, por ejemplo, homicidios, asesinatos, femicidios, cuántos de ellos llegaron efectivamente a identificar y sentenciar penalmente a los responsables de esas infracciones penales. Porque si es que se dio un incremento exponencial de estos delitos, como efectivamente ha sucedido, y han quedado en la impunidad, uno podría colegir que ahí existe corresponsabilidades compartidas de la policía, pero también de la Administración de Justicia, en este caso de Fiscalía, para que queden en impunidad y no se identifiquen a los responsables. Creo que a nivel institucional también es importante evaluar la gestión en términos, por ejemplo, de infraestructura para la Fiscalía, para mejorar el servicio, para mejorar la calidad de atención a los usuarios, si se incrementó o no el número de fiscales en el país, para que tengamos la media que exige el sistema de Naciones Unidas. Es decir, si tenemos, porque me parece, y si la memoria no me falla, creo que teníamos 8 fiscales por cada 1.000 habitantes y me parece que esto debía llegar al menos a 13 o 14 fiscales. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hizo para poder efectivamente modernizar, fortalecer la fiscalía y evitar precisamente que los expedientes se abarroten y que esto conduzca a la impunidad? ¿Cuántas investigaciones previas que están abiertas desde hace 6 años efectivamente han tenido un final concreto? ¿O cuántas de esas siguen abiertas en investigación y hasta el día de hoy no se archivan, ni avanzan, ni tienen ninguna consecuencia jurídica respecto de quienes pudieron haber cometido esas infracciones? Creo que son temas muy importantes que tampoco debemos olvidarlos más allá de los casos concretos que más han escandalizado al país. Porque cierto es, y aquí brevemente voy a enumerar algunos, el caso León de Troya y el Gran Padrino, por ejemplo, que tú bien mencionabas, con Guillermo Lazo a la cabeza. ¿Qué se ha hecho para investigar el asesinato de Rubén Cherres, que era uno de los principales involucrados en esta trama de corrupción y posiblemente también de narcotráfico? ¿Qué se hizo? Por ejemplo, desde Fiscalía, si bien no es la competencia de este organismo, pero por ejemplo, para articular, para gestionar, que le traigan de Argentina a Luque Lecaro y claro. poder contar con su testimonio y poder llegar a esclarecer todo este posible entramado de corrupción. ¿O es que acaso en ese tema se guardó un silencio casi que cómplice y más bien no se dijo absolutamente nada? ¿Qué se hizo para identificar a los asesinos de Villavicencio? Que es otro tema. ¿Qué se hizo para investigar a los asesinos de los sicarios de Villavicencio? Que es otro asunto. Hay que recordar que 6 de los 7 sicarios de Villavicencio amanecieron colgados en la cárcel donde estaban privados de libertad. Y nadie a día de hoy nos ha dicho quiénes pudieron haberlos matado. No se ha hecho nada en el caso de INA Papers, a pesar de que en el año 2021 dijo que iba a dar sorpresas, que existirían novedades. En casos tal vez no tan relevantes desde lo político, pero sí escandalosos y alarmantes desde lo social, como el de la subteniente del ejército Aidita Ati. ¿Qué se hizo desde la fiscalía? Se Claro. dispuso que efectivamente se colabore con las investigaciones, pero con absoluta neutralidad, o se permitió también que desde Fiscalía se alcen los brazos y quede este delito en impunidad, como efectivamente ha sucedido hasta el día de hoy, porque en un inicio las pericias
médico-legales, forenses, determinaron que Aidita Ati fue violada y estrangulada por 4 militares y luego, cuando piden una nueva pericia, señalan que no murió por estas causas, que no fue asesinada ni violada, sino que únicamente había muerto por ingesta e intoxicación de bebidas alcohólicas, quedando este crimen prácticamente en la impunidad. Entonces, yo sí creo que hay muchos hechos por los cuales esta gestión se empaña, se enrarece, y uno podría decir, hubo selectividad para ser muy duro y muy fuerte en unos casos y en otros ralentizarlos, ser muy lento, ser muy opaco en la gestión, en el procesamiento, en la tramitación de los mismos. Se puede decir que Diana Salazar sirvió muy bien para perseguir al correísmo por cada uno de los gobiernos de turno, tanto de Lenín Moreno como de Guillermo Lasso, y terminando con el de Daniel Noboa. Y por el otro lado, se dejó en la impunidad, insisto en esto, y el último caso, a personajes como Guillermo Lasso por el caso Flopec. Hay algunas cuestiones respecto de lo que tú planteas. Creo que es indiscutible que Fiscalía se convirtió en una herramienta, perdón, para proscribir adversarios políticos, pero también para influir en la construcción y en la toma de decisiones de los procesos. Empiezo por este último elemento. De los Recuerda tú lo que procesos, pasó en el año 2021, en la elección presidencial. Vino el fiscal de Colombia, de Barbosa, apellido Barbosa, con un montón de expedientes y de folders, disque para comprobar y aportar a la investigación de que había existido un financiamiento irregular por parte del ELN al binomio presidencial Arauz Rabascal de aquel entonces. Le entregó a la fiscal Diana Salazar, abrieron una investigación previa y al final del día nunca llegó a ningún sitio esa investigación porque fue falsa, claro. fue un falso positivo, se montó un espectáculo para criminalizar a dos actores políticos, desprestigiarlos ante la opinión pública y restarles músculo electoral. Eso es influir en el proceso democrático de manera perversa, porque dañas la reputación de los competidores y porque al final del día se demostró, porque no avanzó a ningún lado esa investigación, que todo era un invento. Recuerdo yo incluso que todo esto nació a partir de un video que empezó a circular en redes sociales, donde supuestamente unos guerrilleros del ELN decían a voz en cuello que le habían financiado la campaña de Arauz Rabascal y luego se demostró que era un video falso, editado y que ni siquiera había sido grabado en la selva colombiana porque como resultado de los sonidos de unas aves que se escuchaban en ese video, se comprobaba científicamente que eso había sido filmado en el propio territorio ecuatoriano porque esas aves no existen en territorio colombiano. Claro, estoy de Entonces, acuerdo. fíjate tú ese tipo de hechos que influyeron en el proceso democrático. Y en la proscripción de candidaturas, creo que es innegable que esto ha funcionado así, ¿verdad? O sea, basta recordar lo que pasó con Correa. Correa puede levantar odios y amores, pasiones a favor y en contra, pero olvidémonos por un momento del que Olvidémonos, envolvieron al caso de él. A olvidémonos un él le momento, sentenciaron perdón, por, perdimos un momento la conexión. Olvidémonos un momento, hasta ahí nos te quedamos. decía yo, olvidémonos por un momento los nombres y apellidos del personaje y analicemos los hechos fácticos que rodearon a ese caso. Correa puede caer bien o mal a muchas personas, muchos le podrán amar, otros le podrán odiar, cada uno está en su derecho de tomar esa decisión, pero sobre el caso específico de él, hay que recordar que a él se le sentenció por supuestamente haber cohechado por $6,000 y lo que se conoce popularmente como el famoso influjo psíquico. ¿Y Y qué hay que decir? recordar que la Y- casación de él, el recurso de casación, que se presentó ante la Corte Nacional de Justicia se resolvió en 17 días. El Así más de rápido en la express historia. fue ese recurso, el más rápido en la historia, cuando un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia se demora, siendo generosos,
y optimistas año y medio a 2 años. Claro. Bueno, este se resolvió en 17 días precisamente para proscribirlo y evitar que sea candidato. Entonces, hechos que son innegables y que están sobre la palestra pública y que no hay que olvidarlos. ¿Y qué decir del legado que va a dejar Lady Diana Salazar? Justamente con estas pruebas, recuerdo la figura que acabas de mencionar, el influjo psíquico, para que la gente nos comprenda, es esa capacidad, ese poder que tiene Charles Javier de con la mente poder influir en las personas, poder hacer que hagan cualquier cosa. Un recurso que dicho sea de paso no se había aplicado ni sentenciado hace más de 100 años. Y también con estas pruebas forjadas, como el cuaderno de Hello Kitty de Pamela Martínez, el cual fue realizado en un vuelo de Quito a Guayaquil que duró aproximadamente 30 minutos. ¿Qué legado le deja a Diana Salazar con estos hechos que le sirvieron a ella para acusar a adversarios políticos? Porque no es que quería buscar la verdad, no es que quería buscar la justicia realmente, Mauro. Mira, yo no soy experto en materia penal, pero sí creo que todos hemos visto que una gran mayoría de abogados cuestionaron esa sentencia, cuestionaron la figura jurídica bajo la cual se encasilló la supuesta conducta ilícita de Correa, cuestionaron las pruebas, sobre todo esta prueba madre del cuaderno que sirvió como fundamento para evidenciar disque, todo el esquema de corrupción bajo el cual se hicieron o se recibieron los sobornos para financiar distintas actividades electorales. Y creo que la gran mayoría de abogados penalistas de este país, de distintas corrientes, contrario, y que no tenía consistencia, no tenía fundamento jurídico alguno. Pero también hay otras cuestiones que uno debería mencionar. Fíjate tú cómo coincidencialmente durante este último mes archiva, creo que 6 investigaciones previas que tenía abiertas Guillermo Lazo. Durante el último mes se van archivando progresivamente y de manera célere, sumaria, rapidísima, investigaciones previas que tenía el expresidente Lazo. De hecho, la última, por el caso Flopec, que fue causal de juicio político en contra de Guillermo Lazo, hace 2, 3 días, le archivan este caso y coincidencialmente unos días después de eso, Diana Salazar renuncia a la fiscalía. Yo me preguntaba en redes sociales, ¿mucha coincidencia? ¿Se pagaron favores acaso? Justo renuncia y justo unos días antes le archiva esta investigación, casi casi que justificando un lavado de cara que, dicho sea de paso, lo ha emprendido, pero de forma radical, profunda, Guillermo Lazo, incluso pautando, pagando anuncios en Twitter y en otras redes sociales para tratar él de limpiar su imagen. Entonces, creo que ahí hay muchas cuestiones que a uno le llaman poderosamente la atención. Fíjate lo que dijo el propio Guillermo Lazo en esa entrevista que le hicieron en el diario La Hora. Él dijo que antes de disolver la asamblea, es decir, de decretar la muerte cruzada, él le llamó a Diana Salazar y se reunió con ella en Carondelet para informarle de la decisión que iba a tomar. Yo Claro. me pregunto, en un país medianamente democrático, ¿qué tiene que hacer el presidente de la República informándole a la fiscal general sobre la decisión que ha tomado de disolver una asamblea? Fiscalía no tiene nada que ver en eso. Es como si la fiscal general le llamara al presidente de la República para informarle cómo va a sacar un dictamen, si va a ser un dictamen abstentivo o un dictamen acusatorio en contra de alguien, o la condena que va a solicitar en la audiencia de juicio en contra de un procesado. Nada tendría que ver en ese caso un presidente de la República, ¿verdad? Y aquí, sin embargo, yo creo que Lazo comete una barbaridad al confesar esto, al señalar que le informó sobre su decisión de disolver la Asamblea Nacional. Esto refleja estos vínculos tan estrechos entre el aparato judicial y el aparato político. Independencia de funciones cero prácticamente. Antes de finalizar con Diana Salazar, ¿cuál sería la verdad monumental de su renuncia como fiscal general del Estado? Es muy complicado saberlo, Frank.
Creo que ella y me imagino su círculo íntimo deben tenerlo absolutamente claro. Uno puede tal vez lanzar hipótesis, especular, que no siempre es bueno, pero si uno se anima tal vez a lanzar por ahí algún posible escenario, uno podría tal vez sospechar que el propio Daniel Noboa le bajó el pulgar, que él quiere tener ya su propio fiscal, hombre o mujer, y como tiene controlado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tal vez, solo tal vez, ese sea el justificativo y el mayor pretexto para que ella decida renunciar y no continuar, porque sabe que es inminente el relevo a través de otro personaje del gobierno y porque no confía en el mismo Daniel Noboa, más allá de que también ha sido bastante consecuente con este régimen. No se ha investigado el caso Progen sobre las turbinas y más de 100 millones de dólares que aproximadamente les entregaron a los dueños de esta empresa gringa que hasta el día de hoy no dan la cara y me parece que esas famosas turbinas no funcionan, no pueden entrar en operación. No se ha investigado como se debería el famoso caso de los chalecos de cartón que adquirió el Ministerio de Defensa, a pesar de que existía un informe en el que se recomendaba no comprar los mismos por parte de un oficial de las Claro. Fuerzas Armadas. No se ha investigado el caso Petro Novoa y el posible tráfico, contrabando ilícito de combustibles por un hermano del presidente Novoa. Digo, favores, no es que han faltado en esa relación política, pero reitero, son hipótesis que uno podría colegir, intuir, y es por eso que tal vez ella deja la fiscalía. Y sumándole a Novoa Trading también, que exportó droga en 2020, 2022 y 2024. Han sido las apreciaciones de Mauro Andino, jurista y analista político. En esta primera parte, vamos a la segunda parte. La bancada de la Revolución Ciudadana ha quedado prácticamente relegada de la Asamblea Nacional, no le dan la palabra, prácticamente están desconociendo a ese 44% que votó por esa opción política, 66 asambleístas actualmente, y le ha acusado a Nils Olsen de tener una actitud dictatorial, precisamente por esto. ¿Qué decir al respecto? Se está actuando de esa manera por parte del nuevo presidente de la nueva Asamblea del Ecuador. Lamentablemente es un comportamiento antidemocrático. Creo que en un parlamento, quienes son representantes electos mediante el voto popular, acuden es precisamente a debatir, a deliberar, a discutir. Asambleísta que no habla, pues debería dejar de ser asambleísta, porque si Claro. no, ¿qué trabajo es el que va a realizar si es que va a pasar en silencio, adormitado, callado, sin discutir, sin entregar sus argumentos, sus reflexiones, sin realizar aportes que abonen al debate legislativo? Consecuentemente, el hecho de que no les den la palabra me parece que entorpece el trabajo legislativo y además le genera más conflictos al propio presidente de la Asamblea, porque desde la oposición muy probablemente asuman posiciones, si tú quieres, más radicales en contra de ese presidente de la Asamblea. Es decir, se imposibilita cualquier espacio de diálogo, de consenso, para al menos llevar, como se diría coloquialmente, la fiesta en paz. Y si es que esto no existe por parte del presidente de la Asamblea, repito, creo que se está abonando a un conflicto y a un enfrentamiento político entre ambas fuerzas, entre ADN y la Revolución Ciudadana. Y evidentemente están en su derecho en reclamar los legisladores de la RC, porque si piden la palabra y no les dejan hablar, bueno, pues eso no solo es un acto de marginación, sino incluso un atropello, es algo injusto, es algo ilegal además, porque se está violentando la ley de la función legislativa, pero también lo que sí hay que decir, y en honor a la honestidad intelectual que todos debemos profesar, creo que esa acción de protección que presentaron por la no conformación de otro bloque legislativo, no les van a dar paso porque existe norma expresa en el artículo 118 de la Ley de la Función Legislativa que señala que una bancada que está conformada por miembros de un mismo movimiento no puede escindirse para dividirse en dos.
a pesar de que hayan sido movimientos que llegaron en alianza, porque eso también indica el artículo 118, por más que haya sido en alianza, no es que se pueden dividir y conformarse en dos bancadas distintas. Esto se reformó en el año 2021, si mi memoria no me falla, y claro, de todo esto se aprovecha también Olsen y compañía, porque saben que las ventanas jurídicas para la bancada de la RC son restringidas, son complejas, y en función de esto, pues tratan de excluirlos mucho más, lo cual, repito, a todas luces es antidemocrático. Se puede decir que violaron el procedimiento parlamentario en la sesión de conformación de la nueva asamblea, de manera breve, obviamente, por los tiempos, pero vimos cómo se eligieron a miembros del CAL, incluso dijeron que Mónica Salazar, quien ya no era parte de la Revolución Ciudadana, iba a ser su representante en el CAL, entre un sinnúmero de factores que uno veía la reunión. Mauro, yo he seguido de cerca la mayoría de reuniones del Parlamento, pero me dejó más sin sabor que otra cuestión. Pero se puede decir que en términos generales se violó el procedimiento parlamentario. Mira, legalmente no existe ninguna violación respecto de la designación de Mónica Salazar y del otro asambleísta social cristiano, legalmente en estricto derecho, pero desde lo ético, desde lo inmoral, desde lo moral es profundamente cuestionable. ¿Por qué? Porque todos sabemos, pues el país entero conoce que la señora Mónica Salazar ya no es de la Revolución Ciudadana, pero como ganó por la Revolución Ciudadana, ellos ¿qué asumen? Ellos dicen, tiene el membrete, el auspicio de la Revolución Ciudadana, si ya se peleó con ustedes acá en la Asamblea, es problema de ustedes, pero es de la Revolución Ciudadana y por tanto nosotros le vamos a dar los votos a la señora para que ella sea la representante de ustedes en el CAL. Digamos que es una treta jurídica, un vericueto legal que usan porque la ley les permite, porque sería distinto si es que la ley de la función legislativa diría que cada bloque será quien mocione obligatoriamente a su candidato para integrar al CAL y que si no es mocionado por su bloque, no puede formar parte del CAL. Pero tristemente eso no dice la ley de la función legislativa. Solo dice que cada bloque tendrá un representante en el CAL y que Ujú. será elegido por mayoría absoluta. ¿Me explico? Claro. Entonces, claro, ADN aprovecha esta norma tan ambigua y dicen, no, pues la señora ganó por la Revolución Ciudadana, el otro señor ganó por los socialcristianos. Y así luego acá se pelearon, problema de ustedes. Y como hay los votos y la mayoría absoluta, entonces los ponemos a ellos. Pero eso es inmoral, nuevamente es antidemocrático y es replicar la misma práctica política que ellos cuestionaban, pues. Claro. Cuando da el discurso, Olsen dice que llama al consenso, a la unidad, pasan 5 minutos y perpetran este tipo de acciones que les dejan sin representación, ojo, a casi el 45% de legisladores de la Asamblea Nacional, que es lo que de alguna manera tiene la Revolución Ciudadana. Entonces, esto siendo legal, es arbitrario, es inmoral, es antiético. Por último, actualmente estamos viendo cómo Anabela Singh incidió en la votación de un legislador social cristiano, prácticamente como tratando de presionarlo u obligarlo para que votara a favor de la bancada de ADN. ¿Será que esto es lo que vamos a esperar durante los próximos 2 años que va a durar este primer periodo de la nueva Asamblea del Nuevo Ecuador, dicho sea de paso? Yo creo que lo primero que hay que vigilar es si la señora asiste o no a las sesiones, al menos del Pleno de la Claro, Asamblea y de la comisión a la que pertenezca. claro. Y creo que hay que estar muy pendientes de eso y ahí es un trabajo muy importante el que ustedes pueden hacer como medios de comunicación, porque yo creo que hay que profesar con la palabra. A mí me parece bien lo que dijo Olsen de que tienen que trabajar de lunes a viernes, que van a sesionar lunes, martes, miércoles. Yo mismo en su momento propuse aquello, pero creo que hay que predicar con el ejemplo. Y de lo que yo había visto ya en la primera sesión o segunda sesión del Pleno, ya faltó
la legisladora Anabel Asín. Ella no preside ninguna comisión, entonces uno entendería que está haciendo oficina en el edificio del Cadizán, no es del Cadizán, el edificio de la 10 de agosto y se me va otra, la otra calle por donde era el Ministerio de Economía y Finanzas. Allá tienen las oficinas los legisladores que Claro, no son presidentes ni vicepresidentes de comisión. Entonces uno intuiría que ahí está haciendo oficina todos los días, ¿verdad? Y que ahí está con su equipo de asesores, pero lo dudo mucho. Entonces, claro, una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica política y eso es lo que se cuestiona. Y de otra parte, creo que el Ejecutivo tiene un montón de incentivos y de compromisos y de prebendas que puede ofrecer a los distintos legisladores, al menos durante esta primera etapa de gobierno. El Ejecutivo sabe que tiene una torta grande que puede repartir y creo que para nadie es desconocido que varios de los legisladores, tanto aquellos que se alejaron de la línea de Pachacuti como aquel que se alejó de la línea de los socialcristianos y ciertos independientes, se habrán aliado con el gobierno, no precisamente por una agenda legislativa, porque jamás indicaron por qué agenda, por qué proyectos de leyes que le están dando los votos a ADN, sino que probablemente fue una alianza por intereses, por el reparto, por cuotas de poder en sus provincias, en sus localidades, y el gobierno al menos durante los primeros meses creo que va a jugar a eso. Luego, los mismos asambleístas que hoy han conformado esta mayoría, creo que pueden marcar distancias en función de los resultados y del capital político que siga manteniendo el régimen. Si el régimen empieza a desgastarse, como pasó en su momento con Lazo, a mí no me sorprendería que esos mismos asambleístas le den la espalda, porque ellos también están jugando bajo la lógica de lo que les conviene en sus territorios. En claro. sus territorios ganó Novoa, entonces prefieren subirse a esa camioneta este momento porque tiene aún apoyo político. No quieren apoyar a quien perdió las elecciones, más allá de los principios ideológicos que supuestamente decían tener. Pero en su momento, si este régimen se desgasta y en sus territorios pierde apoyo y caudal político, muy probablemente también se alejen y se desgrane como mazorca esa mayoría.